En este vídeo vamos a hablar de un proceso neurológico con importantes repercusiones visuales denominado síndrome de Benson o también conocido por atrofia cortical posterior. El término de atrofia cortical posterior fue introducido por primera vez por Benson y sus colegas en un trabajo de 1988. Benson presentó a 5 pacientes con una demencia que tenían una alteración temprana de la función visual central. Estos pacientes tenían una preservación de la memoria y la percepción y en la neuroimagen presentaban una atrofia parieto-occipital predominante. Definimos al síndrome de Benson como un trastorno neurodegenerativo cerebral y es considerado una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. En este síndrome se produce una atrofia cortical posterior y parietal que va a afectar a las áreas visuales del córtex cerebral, lo que nos va a producir una serie de síntomas visuales. La pérdida de habilidades visuales es el efecto predominante de esta condición. Quisiera hacer un alto aquí para diferenciar el síndrome de Benson de la enfermedad de Benson. El síndrome de Benson, del cual estamos hablando aquí, es un proceso neurológico. La enfermedad de Benson es una enfermedad del vítreo. La enfermedad de Benson fue descrita por otro Benson 100 años antes, en 1894, y es también conocida como hialosis asteroide. La enfermedad de Benson es un proceso degenerativo del vítreo que se caracteriza por diminutos corpúsculos sólidos, esféricos o de forma discoide, blancos o amarillos y con escasa movilidad suspendidos en un vítreo esencialmente normal. Eso es la enfermedad de Benson. Y ahora vamos a continuar hablando del síndrome de Benson. En cuanto a la epidemiología, la edad de inicio de la clínica suele ser entre los 50 a 65 años. Y en cuanto a género, algunos estudios han informado de un ligero predominio del género femenino, aunque otros estudios no han encontrado estas diferencias de género y no se han confirmado. La clínica inicial que presentan va a ser una disfunción visual espacial y una disfunción visual perceptiva, y van a tener unos principales déficits o dificultades como el leer, la navegación, el deambular, el moverse en el espacio, la aritmética, la interpretación de escenas visuales complejas, y recordar que la memoria, la percepción y el juicio se van a conservar en las primeras etapas. Vamos a profundizar un poco más en la clínica y dada la preservación de la percepción, la memoria y las habilidades del lenguaje, la ansiedad y la depresión son características de presentación comunes en estos casos. Los primeros síntomas visuales que presentan y que ellos perciben los podemos tachar de inespecíficos e incluyen la visión borrosa y la sensibilidad al deslumbramiento. Las agnosias, la apraxia oculomotora y los fenómenos de percepción se combinan para generar dificultades con conductas visuales complejas como la lectura y la conducción. La dificultad para leer se debe a la apraxia oculomotora, que genera movimientos sacádicos para rastrear palabra a palabra. También se desorientan al seguir las líneas de texto, una desorientación visual. O pueden tener un apilamiento de las letras o cruzamiento visual que identifican las letras cuando hay estímulos vecinos. Y también un fenómeno curioso que es el fenómeno de tamaño inverso, que les resulta más fácil leer letras pequeñas que letra grande. Los pacientes también pueden presentar problemas para leer la esfera de un reloj analógico, para la percepción de la profundidad y la percepción de patrones o superficies con texturas. Y a medida que avanza el trastorno, los pacientes pueden describir prosopagnosia, que es un reconocimiento erróneo de los rostros familiares. No reconocen a sus propios familiares. También una desorientación topográfica o ambiental, y se pueden perder en lugares absolutamente familiares que ellos no reconocen. Algunos pacientes van a presentar dificultades con el cálculo numérico, acalculia,
Dificultades también para la ortografía o la realización de movimientos coordinados, dispraxia. Otras manifestaciones visuales inusuales pueden ser la sensibilidad al contraste y la persistencia prolongada de imágenes en color. También pueden tener dificultad para identificar objetos estáticos dentro de su campo visual. Y en un 25% de los casos podemos observar que los pacientes padecen alucinaciones visuales. Una nota en este punto que debemos recordar es que la disfunción visual central puede afectar falsamente las pruebas de agudeza visual y campo visual y parecernos que puede ver menos de lo que en realidad está viendo. Se desconoce la etiología, el origen es desconocido y todavía no se ha encontrado una relación genética, no existe por el momento una causalidad genética. El diagnóstico se va a basar en el síndrome clínico con evidencia radiológica de atrofia cerebral posterior. En este caso, la resonancia magnética es la más rentable. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con la enfermedad de Alzheimer clásica, la demencia de los cuerpos de Levy y lesiones que ocupan espacio como tumores o abscesos, también con infecciones como la meningoencefalitis o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, también la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la migraña, la epilepsia occipital y trastornos primarios del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. No existe un tratamiento farmacológico para esta entidad, si bien se han utilizado inhibidores de la acetilcolinesterasa. El tratamiento se basa en la terapia no farmacológica, como la psicoeducación del paciente y familia, terapia visual en centro de baja visión de modo temprano sería interesante, utilizar softwares de reconocimiento de voz, audiolibros, buena iluminación en el hogar y, a pesar de ello, el tratamiento no va a ralentizar la progresión. La intervención multidisciplinaria temprana puede mantener la independencia funcional y mejorar la calidad de vida en estos casos. El pronóstico de esta entidad es una progresión hacia la disfunción cognitiva global, con pérdida de memoria, disfunción lingüística, disfunción ejecutiva y el horizonte vital en estos pacientes es entre 8 y 12 años. Para aquellos que estáis más interesados en este tema, os dejo dos tablas. La primera, que es la que estamos viendo aquí, es una tabla que es una propuesta de los criterios diagnósticos. Y en esta segunda podéis ver las características de esta patología del síndrome de Benson. Deteniendo el vídeo las podréis ver con mayor tranquilidad. Como resumen final, recordemos que el síndrome de Benson es un proceso neurodegenerativo en la cual hay una característica que es la atrofia cortical posterior. Se considera una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. Los síntomas iniciales se presentan entre los 50 y 65 años y según algunos estudios parece que hay un poco más de predominio femenino. Su etiología es desconocida, no se ha encontrado base genética por el momento. La clínica es visual, con una preservación de la memoria, la percepción y el juicio en etapas tempranas. El diagnóstico es por neuroimagen y no existe un tratamiento farmacológico. En 1858, Hirschfeld publicó un primer informe de este síndrome con un origen traumático. Sin embargo, el término de síndrome de fisura orbitaria superior es atribuido a Rochon y Davignon en 1896. Ellos comunicaron la existencia de este síndrome como una entidad patológica descrita en 4 pacientes con sífilis. El síndrome de la fisura orbitaria superior descrito por Rochon-Davignon se definía como una lesión localizada inmediatamente anterior al ápex orbitario, el cual incluía las estructuras internas y externas al anillo de Zinc, con parálisis de múltiples nervios craneales, incluyendo el motor ocular común, tercer par, el nervio troclear, cuarto par, el nervio abducens, sexto par, y había una ausencia de patología del nervio óptico.
Finalmente, Lake en 1961 definió completamente este síndrome. En cuanto a la etiología, las principales causas son traumáticas, aunque es una rara complicación en personas con traumatismo maxilofacial severo, neoplásicas, particularmente el linfoma y el rhabdomyosarcoma, inflamatorias, infecciosas, no olvidemos que Jochon y Davignon lo describieron en pacientes con sífilis, causas hemorrágicas como una hemorragia orbitaria o un hematoma orbitario y causas idiopáticas. Recordaremos aquí la anatomía orbitaria, específicamente a la altura de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, en la cual vamos a encontrar que la atraviesan diferentes pares craneales, el tercero, cuarto y sexto, y la primera rama del quinto par o rama oftálmica del trigémino. También lo hace la vena oftálmica y ocasionalmente la rama orbitaria y la arteria meningea media. La hendidura esfenoidal es un espacio formado por las alas mayores y menores del esfenoides y comunica la órbita con la fosa craneal media. El tamaño de esta hendidura en un adulto es de alrededor de 22 milímetros de largo por 2 o 3 milímetros de ancho en el vértice y de 7 a 8 milímetros de ancho en la base. El tendón del músculo recto lateral va a dividir la fisura en dos partes. La parte superior contiene el nervio troclear, cuarto par, las ramas frontal y lagrimal de la división oftálmica del trigémino, quinto par, y la rama superior de la vena oftálmica. Y la parte inferior está confinada dentro del anillo tendinoso de Zinc. A través de él pasarán sus estructuras. Contiene las ramas superior e inferior del nervio oculomotor, el tercer par, el nervio motor ocular externo, sexto par, los nervios nasociliares, ramas del quinto par, y la rama inferior de la vena oftálmica. En cuanto al mecanismo patogenético de la lesión, este se produce por la compresión directa de estas estructuras que atraviesan la fisura orbitaria superior. Esta compresión puede ser atribuida a un fragmento óseo desplazado en casos de traumatismo o por efecto masa. En todas las causas del síndrome de la fisura orbitaria superior, la inflamación y la compresión del tejido nervioso cercano es la responsable de la mayoría de los síntomas y signos clínicos. En la clínica de este síndrome encontraremos una parálisis muscular generalizada, una oftalmoplegia. También veremos estrabismo. El paciente manifestará diplopía, visión doble, ptosis palpebral, proptosis, una midriasis fija debido a la pérdida de soporte parasimpático mimético proporcionado por el nervio oculomotor. También vamos a encontrar anestesia de la zona y pérdida del reflejo corneal. No encontraremos afectación del segundo par craneal. La agudeza visual no estará afectada. Si hubiese afectación del segundo par craneal con disminución de la agudeza visual, ya no estaríamos hablando del síndrome de la fisura orbitaria superior, sino que estaríamos hablando del síndrome del ápex orbitario. En cuanto al diagnóstico, la clínica ya nos va a permitir caracterizar este síndrome. Y en cuanto a la imagen, la más utilizada es la tomografía computerizada con cortes finos de 2 milímetros, que nos van a permitir ver los fragmentos de hueso o la compresión por masas. También la resonancia magnética de alta resolución nos es útil en esta patología. Utilizaremos la angiografía cuando haya alteraciones vasculares de tipo hemorrágico o de tipo tumoral. Y la biopsia nos va a permitir realizar el diagnóstico de certeza en los procesos tumorales y procesos inflamatorios. El diagnóstico diferencial del síndrome de la fisura orbitaria superior lo tenemos que hacer con el síndrome del ápex orbitario.
en el cual estaría incluido también una afectación de la agudeza visual por afectación del segundo par. El síndrome de Tolosa-Hunt, la trombosis del seno cavernoso, la fístula carotidio-cavernosa y el síndrome de Raeder o síndrome oculosimpático paratrigeminal. En cuanto al tratamiento, en algunos casos el tratamiento es conservador, por ejemplo en casos de hematoma retroorbitario en los cuales la hemorragia se reabsorbe en el transcurso de semanas. Siempre se recomienda el uso de corticoides para disminuir los fenómenos inflamatorios. El tratamiento quirúrgico también será necesario en algunos casos. En los casos de infección, en los casos infecciosos, el tratamiento con antibióticos. Y en los casos tumorales, pues tratamientos como inmunosupresores, quimioterapia y radioterapia. En cuanto al pronóstico, va a depender de la causa. Siendo una recuperación completa, los autores describen una recuperación completa entre el 20 y el 40% de los casos que reciben tratamiento con esteroides. La recuperación puede ser lenta y se entiende que puede durar incluso meses, considerándose una recuperación completa a partir del sexto mes. A partir del sexto mes ya va a ser más difícil que haya mejoras. Lo que sí que podemos hacer en cuanto al pronóstico es que es importante la instauración del tratamiento adecuado de forma precoz para disminuir la posibilidad de estas lesiones permanentes. Los angiomas cirsoideos, aneurismas cirsoideos o también llamados angiomas racemosos son anastomosis arteriovenosas sin participación del lecho capilar, de predominio unilateral y aisladas. Cuando se asocian a aneurismas cerebrales, el proceso se denomina síndrome de Wyburn-Mason y se les considera una facomatosis congénita no hereditaria. A la oftalmoscopia no se pueden diferenciar las arterias de las venas y las lesiones se extienden desde la papila hasta la periferia en forma de una o varios paquetes vasculares dilatados y tortuosos. Es frecuente encontrar más vasos de lo habitual en un fondo de ojo normal. En general, los angiomas cirsoideos son asintomáticos, pero los de gran tamaño pueden sangrar o romper la barrera hematorretiniana originando exudación con edema macular y disminución de la agudeza visual. En la angiografía fluoresceínica presentan un rellenado rápido de contraste con poca difusión del colorante, pero si existe exudación sí se aprecian zonas de extravasación de contraste. En cuanto al tratamiento, en general no requieren fotocoagulación a menos que sean sintomáticos y en los casos graves provocan una desorganización retiniana que no es susceptible al tratamiento. Aquí se muestra un interesante caso en el cual en la foto de la izquierda podéis ver una imagen de un angioma racemoso en un paciente de 6 años de edad. Varios años después, en la foto del centro, sufrió una trombosis de vena central de la retina y la foto de la derecha veis como hay una reabsorción del angioma después de haberse hecho una panfotocoagulación. En el síndrome de Wyburn-Mason, además del angioma cirsoideo, tenemos una angiomatosis en el sistema nervioso central, que puede asentar en el cerebro medio, en la región vasofrontal o en la fosa posterior. El síndrome de Wyburn-Mason es congénito y no progresivo, y las lesiones suelen ser ipsilaterales a la región ocular. Las manifestaciones neurológicas como la epilepsia se desarrollan por la compresión directa, originada generalmente por un infarto hemorrágico. Aparte de la presentación retiniana y del sistema nervioso central, podemos encontrar otras localizaciones de los angiomas, como son la zona de inervación del nervio trigémino, en el maxilar superior, en la mandíbula, en la órbita y en la piel de la cara. En estas regiones se presenta en forma de nevus pulsátil.
El síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina que se asocia a otras alteraciones oculares de las cuales vamos a hablar en este vídeo. Típicamente se define como la tríada de desprendimiento de retina regmatógeno, uveitis anterior y glaucoma. Aunque veremos más adelante que redefiniremos los conceptos de uveitis anterior y de glaucoma. Fue Schwarz en el año 1973 quien describió este síndrome como una hipertensión ocular con iridociclitis asociada a un desprendimiento de retina regmatógeno. El desprendimiento de retina en el síndrome de Schwarz-Matsue es un desprendimiento de retina de origen regmatógeno, causado típicamente por una diálisis en la hora serrata o una rotura en el epitelio no pigmentado de la pars plana, o debido también a una rotura de la pars plicata del cuerpo ciliar. También podemos encontrar en la literatura que se han descrito casos del síndrome de Schwarz-Matsue en la extrema periferia retiniana, con agujeros o desgarros en la extrema periferia retiniana. Suele existir un antecedente de traumatismo contuso, un traumatismo no perforante ocular, que ya Schwarz en su casuística describió que aparecía en un 50% de los casos. La uveitis de este síndrome es una uveitis que no responde al tratamiento, que es resistente a los corticoides tópicos y que no parecía una iridociclitis inflamatoria, una uveitis anterior inflamatoria. Además, se resolvía completamente sin el tratamiento específico cuando la retina se reaplicaba. Fue en 1986 cuando Matsuo realizó paracentesis en estos pacientes y usando microscopía electrónica de transmisión estableció que las células presentes en el humor acuoso eran en realidad segmentos externos de los fotorreceptores, más que células inflamatorias, eran segmentos de los fotorreceptores. Él vio que la estructura laminar de estos fragmentos le llevaba a la conclusión de que podrían haber sido derivados de los bastones. Se han postulado varias hipótesis que intentan explicar la fisiopatología del síndrome de Schwarz-Matsue, sobre todo de la presencia de células en cámara anterior, en suspensión en el humor acuoso, y el aumento de la presión intraocular del glaucoma secundario. Se especula que la rotura de la retina periférica, preferentemente causada por un traumatismo no perforante, que ya fue comunicado en el 50% de los casos de la serie de Schwarz, permite una libre comunicación entre el espacio subretiniano y el humor acuoso. O sea, de alguna manera, lesiones en el epitelio no pigmentado de la pars plana del cuerpo ciliar o la pars plicata del cuerpo ciliar pueden establecer una comunicación directa entre el espacio subretinal y el espacio en donde se encuentra el humor acuoso por contigüidad. Esa comunicación es una comunicación por contigüidad. Esta comunicación por contigüidad es lo que favorece la llegada de los segmentos externos de los fotorreceptores a la cámara anterior. Estas células que están en la cámara anterior, estos segmentos externos de los fotorreceptores que han fluido hacia el humor acuoso y se encuentran en suspensión en él, van a acabar depositándose sobre la malla trabecular y la van a obstruir. Ya en la microscopía electrónica se constató que esas células pigmentadas que estaban flotando y se encontraban en el humor acuoso, que, como lo estamos diciendo, se corresponden con los segmentos externos de los fotorreceptores, contenían estructuras membranosas agrupadas en forma laminar. Estas membranas tienen un alto contenido de colesterol y de lípidos que favorecen su agregación, a la vez que le van a dar una consistencia más voluminosa, lo cual todo este conjunto va a contribuir a la reducción mecánica del flujo del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. Esto va a reducir el coeficiente de salida del humor acuoso, lo que deriva en un drenaje reducido y lo que nos va a provocar finalmente un aumento de la presión intraocular. La hipertensión ocular asociada al desprendimiento de retina regmatógeno constituye una relativa novedad en la clínica de los desprendimientos de retina. Esto es debido a que la mayoría de los desprendimientos de retina de causa regmatógena nos van a cursar, vamos a encontrar hipotensión ocular.
E incluso cuando esta hipotensión ocular que acompaña al desprendimiento de retina regmatógeno es muy notable, podemos ver que haya desprendimientos coroideos e incluso desprendimientos del cuerpo ciliar, por lo que es relativamente extraño que haya un aumento de la presión intraocular en un desprendimiento de retina. Esto ya nos tiene que hacer pensar en este síndrome. Es importante que sepamos reconocer este síndrome. Debemos tratarlo como un glaucoma secundario con hipotensores tópicos y si bien el cuadro hipertensivo desaparece, se resuelve de forma espontánea tras la reaplicación de la retina, tras el tratamiento del desprendimiento de retina, es necesario hacer seguimientos en estos pacientes, ya que esta resolución no es inmediata. Y es por esto que debemos conocer bien esta entidad, ya que no solamente debemos estar atentos a una posible pérdida de la agudeza visual por el propio desprendimiento de retina, sino a consecuencia de los daños en nervio óptico por estas presiones intraoculares que pueden ser elevadas. También quisiera comentaros que este tercer componente de la tríada de este síndrome, la hipertensión ocular, este glaucoma secundario, se le va a conocer como glaucoma del segmento externo de los fotorreceptores. Recibe, y podéis encontrar en la bibliografía, este nombre. Finalmente, hemos de recordar que este es un síndrome, el síndrome de Schwarz-Mathieu, es un síndrome que reúne la siguiente tríada: desprendimiento de retina regmatógeno, presencia de células en cámara anterior y presión intraocular elevada. También recordaremos que esa presencia de células en cámara anterior no es inflamatoria, son segmentos externos de fotorreceptores, muy probablemente bastones, y que la presión intraocular elevada la debemos tratar como un glaucoma secundario con tratamiento tópico hipotensor y que se debe hacer un seguimiento, ya que la resolución de la hipertensión puede tardar un tiempo tras la resolución del desprendimiento de retina. Muchas gracias por vuestra atención. Este síndrome no se diagnostica con mucha frecuencia, probablemente porque no se conocen las características clínicas que lo integran. Sin embargo, es muy importante tenerlo presente como diagnóstico diferencial, debido al impacto visual que provoca en aquellas personas que lo padecen. El síndrome de Straussman está compuesto por la siguiente tríada: persistencia de fibras de mielina retinianas, miopía de predominio axil y ambliopía. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina retinianas que abarcan la arcada temporal superior y parte de la papila, en un paciente con miopía axil y ambliopía, conformando así la tríada del síndrome de Straussman. Fue descrito por Straussman en el año 1979 y su prevalencia se encuentra, según las series, entre el 0,3 y el 10% de todos aquellos casos que tienen una persistencia de fibras de mielina. Una vez se tiene este síndrome, según las series, entre el 7 y el 20% de los casos presenta una persistencia de fibras de mielina bilateral. También decir que otros autores, incluso el mismo Straussman, describen casos de este síndrome con el estrabismo, por lo cual añaden el estrabismo a este síndrome. Si bien os tengo que decir que el estrabismo no es una condición sine qua non para diagnosticarlo y que el diagnóstico se efectúa con la tríada antes descrita. Por otro lado, es fácil que el estrabismo se asocie a este síndrome, ya que este síndrome presenta ambliopía. Y estos ojos amblíopes en ocasiones tienen la tendencia a sufrir desviaciones al no tener un reflejo de fijación. Esta sería la explicación de la patogénesis del estrabismo en estos casos. En cuanto a la patogénesis de la asociación entre fibras de mielina y miopía, hay diferentes teorías. Una de ellas referiría que el aumento de la longitud axial del globo ocular en la miopía
provocaría un desarrollo más lento de la lámina cribosa, lo cual permitiría que la lámina cribosa no efectuase esa barrera, esa frontera, y la mielinización avanzase de manera anterior a ella, permitiendo así la mielinización de las fibras nerviosas tanto en la cabeza del nervio óptico, esto es, en la papila, como en la capa de fibras nerviosas retiniana. Otra teoría, en este caso defendida por Straatsma, sugiere lo contrario. Sugiere que las fibras de mielina van a provocar una interferencia en la formación de la imagen retiniana y esto va a hacer que aumente la longitud axil del globo ocular, con lo cual, consecuentemente, hay una miopía. Como veis, hay explicaciones para todos los gustos. En cuanto a la patogénesis de la ambliopía, las teorías son, a mi parecer, más justificables. Una de ellas diría que las fibras de mielina impiden el estímulo luminoso y impiden la formación de la imagen, con lo cual esto va a generar una ambliopía, en el caso de que estas fibras de mielina estén situadas en una zona que esto lo provoque. Y si no, es muy evidente que el defecto refractivo va a generar, en muchos casos, anisometropía, y esto va a generar la ambliopía. Es un mecanismo totalmente conocido por nosotros. En el caso que a la tríada se le añada el estrabismo también va a generar ambliopía del ojo desviado. En cuanto al tratamiento del síndrome de Straatsma, se debe tratar por un lado el defecto refractivo, mediante gafas o lentes de contacto, y hacer también un tratamiento de la ambliopía, con un tratamiento oclusivo ocular. El pronóstico de estos casos es que, a pesar de un correcto tratamiento, solamente 1/3 de los pacientes pueden desarrollar una buena agudeza visual, en este caso una agudeza visual final mejor de 20/30. Este pronóstico hace especialmente importante el descubrir este síndrome en etapas tempranas del desarrollo, en la niñez, para poder hacer un tratamiento adecuado y prevenir la ambliopía y el déficit visual permanente. Aquí acaba el vídeo del síndrome de Straatsma y todos aquellos que queráis profundizar más en la persistencia de fibras de mielina os dejo linkado en el vídeo el acceso a otro vídeo en el cual entramos más en profundidad sobre la persistencia de fibras de mielina retinianas. Este síndrome fue descrito por primera vez por el oftalmólogo francés Albert Terson en 1900. Lo definió como la aparición de una hemorragia intraocular en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, generalmente secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral en la arteria comunicante arterior. Estudios posteriores demostraron que la hemorragia subaracnoidea se daba en el 87% de los pacientes con síndrome de Terson, siendo el 13% restante debido a hemorragias intracraneales de otra localización. Actualmente se denomina síndrome de Terson a cualquier sangrado intraocular de cualquier localización en el contexto de una hemorragia intracraneal de cualquier localización. A nivel intraocular, la forma de presentación de la hemorragia es muy diversa. Podemos encontrar localización subretiniana, intrarretiniana, submembrana limitante interna, subhialoidea o una hemorragia intravítrea. También es muy frecuente que este tipo de hemorragias se localicen en la zona macular. El mecanismo fisiopatológico del síndrome de Terson ha sido fuente de controversia. Tras su primera descripción, se desarrolló la hipótesis del paso directo de sangre desde el espacio subaracnoideo al cuerpo vítreo a través de la vaina del nervio óptico y de la lámina cribosa. Pero en los últimos años se acepta que el mecanismo causal es una hipertensión venosa retiniana secundaria a una elevación de la presión intracraneal. Esta elevación de la presión venosa intraocular produciría la ruptura de los capilares retinianos y, consecuentemente, la hemorragia intraocular. Los pacientes con hemorragia intracraneal tienen una mayor morbimortalidad en presencia de una hemorragia intraocular y, consecuentemente, un síndrome de Terson. La hemorragia vítrea, sin tratamiento, puede durar días, semanas o meses hasta su resolución.
y puede dejarnos diferentes complicaciones, entre las cuales la más frecuente es la membrana epirretiniana, aunque también puede haber proliferaciones vitreoretinianas y consecuentemente desprendimiento de retina traccional. En cada caso en particular se debe valorar el realizar tratamiento para esta hemorragia intraocular. Si bien se ha utilizado el láser YAG para la ruptura de la hialoides posterior y la liberación de hemorragias subhialoideas, la presencia en este caso de membranas epirretinianas posteriores como complicación hace desaconsejable esta técnica. La técnica de elección en estos casos sería la vitrectomía, con la eliminación completa de la hemorragia y la disección y extirpación de la hialoides posterior. El síndrome oculoglandular de Parinot se caracteriza por la tríada de conjuntivitis, linfadenopatía regional y fiebre. La linfadenopatía regional suele ser en estos casos preauricular, es dolorosa y en algunas ocasiones se puede abscesificar. Puede crear un absceso y una colección de pus y se debe de drenar mediante punción y aspiración con aguja fina, por ejemplo. También podemos ver malestar general, sensación de cuerpo extraño ocular, epífora con aumento del lagrimeo, secreción serosa, en ocasiones purulenta, edema palpebral poco llamativo y granulomas conjuntivales. Estos granulomas pueden llegar a ulcerarse, pero normalmente la alteración conjuntival es banal y pasa desapercibida, siendo mayor la clínica en los ganglios linfáticos. Este síndrome es preferentemente unilateral y debido a su parecido en el nombre se debe diferenciar del síndrome de Parinot, conocido también como la parálisis de la mirada vertical. Este es un trastorno totalmente diferente que impide mirar hacia arriba y puede ser causado por un tumor cerebral. Requiere una evaluación clínica inmediata. La etiología es muy variada y comprende las bacterias, virus, hongos y parásitos. Y las causas más comunes es la enfermedad del arañazo de gato, sobre todo esta, ya que es la más prevalente. En segundo lugar, la tularemia o fiebre de los conejos, la tuberculosis, la sífilis, la gran simuladora, la esporotricosis y también las infecciones por Clamidia trachomatis. El diagnóstico se realiza mediante la clínica, una analítica general, serología, biopsia de los ganglios linfáticos inflamados y cultivo de las secreciones oculares. Debido a que en muchas ocasiones hay una resolución espontánea, ya que es una afección autolimitada, el tratamiento puede necesitarse únicamente hacer analgesia y antiinflamatorios y antipiréticos. En los casos más complejos es necesario la administración de antibióticos, también en aquellos casos en los cuales haya complicaciones. El pronóstico está ligado a la causa, pero en general es bueno. En este vídeo vamos a comentar cómo podemos ver en el OCT el síndrome de tracción vitreomacular, también conocido como síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Y lo haremos, como hemos dicho, viendo un OCT a partir del ejemplo de un caso clínico. En el OCT vemos como la hialoides posterior se encuentra parcialmente desprendida y al llegar a la zona macular hay una adhesión fuerte que provoca tracción de la zona macular. Esto altera morfológicamente la zona y vemos un engrosamiento con pérdida del perfil foveolar, tracción sobre la limitante interna y edema macular quístico. Esta imagen es la que constituiría el síndrome de tracción vitreomacular o síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Este síndrome se definiría como un trastorno potencialmente significativo visualmente en la interfaz vitreoretiniana, caracterizado por un desprendimiento vítreo posterior incompleto con el vítreo persistentemente adherido y que ejerce una tracción permanente sobre la mácula, produciendo alteraciones morfológicas y la consiguiente disminución de la agudeza visual.
Normalmente la hialoides posterior está aposicionada, no adherida sobre la superficie interna retiniana, en concreto sobre la membrana limitante interna. Y aunque no esté adherida, sí que existen unas zonas en las cuales la hialoides tiene una mayor adherencia, una adherencia fisiológica. Una de estas áreas es el área de Marteggiani, que es la unión posterior del vítreo a la papila del nervio óptico y que fue descrita por Marteggiani en 1814. En el desprendimiento de vítreo posterior, este área puede ser visible en la oftalmoscopía dando el signo del anillo de Weiss o del reflejo arciforme de Weiss, en el caso de que el anillo sea incompleto. De hecho, este signo es patognomónico de desprendimiento de vítreo posterior. Otra zona de adherencia fisiológica fuerte es la base de vítreo. Y también en la zona macular puede existir una mayor adherencia de tipo fisiológico, pero suele ser de menor intensidad que las anteriores, y se desprende con facilidad cuando se produce el desprendimiento vítreo posterior. Pero es en los casos en los cuales esta adherencia fisiológica es mayor en los que se va a producir el síndrome de tracción vitreomacular. Aparte de estas adherencias fisiológicas, podemos encontrar una serie de adherencias patológicas en algunos casos, generalmente asociadas a áreas de degeneración vitreoretiniana, como puede ser la degeneración retiniana periférica en empalizada. Estas zonas son lesiones predisponentes de desprendimiento de retina, pues se asocian adherencias vitreoretinianas patológicas mayores con degeneraciones o lesiones retinianas que hacen que la retina en esta zona sea más frágil. En estas áreas tenemos el cóctel de una mayor tracción vitreoretiniana junto con una debilidad, una alteración estructural de la retina, que hace que estas zonas sean lesiones predisponentes del desprendimiento de retina. Si recapitulamos, estamos enfrente de un caso clínico de un paciente que está sufriendo un desprendimiento de vítreo posterior, que la hialoides posterior se halla parcialmente desprendida y que existen unas adherencias importantes vitreoretinianas en la zona macular. Estas adherencias me están produciendo tracción que produce alteración morfológica que podemos ver de forma clara en la tomografía de coherencia óptica. De hecho, el avance de la tomografía de coherencia óptica nos está permitiendo conocer qué está ocurriendo en la interfase vitreoretiniana y comprender mejor la patogenia de este síndrome. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? El principal síntoma es la disminución de la agudeza visual. También el paciente puede manifestar metamorfopsia, micropsia, fotopsias y miodesopsia. Las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior son raras, pero pueden llegar a afectar a un 15% de las personas con desprendimiento de vítreo posterior. Si se ha producido un síndrome de tracción vitreomacular, ¿cuáles son sus complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones propias de este síndrome? La primera, el edema macular quístico, que puede evolucionar hacia el agujero macular, tanto lamelar como de espesor completo. También nos puede producir una retinosquisis macular, una foveosquisis. Y también se han descrito desprendimientos de retina traccionales maculares. En algunas ocasiones podemos encontrar asociada una membrana epirretiniana macular y los desgarros retinianos, que son una de las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior. En cuanto al tratamiento, la primera opción es un tratamiento expectante, la observación, ya que en muchos casos el síndrome de tracción vitreomacular se resuelve espontáneamente. Otra opción es la vitrectomía. Mediante cirugía eliminar esta tracción vitreoretiniana. La tercera opción sería una opción médica. Sería la administración mediante inyección única intravítrea de ocriplasmina. La ocriplasmina
ejerce una actividad proteolítica frente a los componentes proteicos del cuerpo vítreo y de la interfase vitreoretiniana, generalmente sobre la laminina, la fibronectina y el colágeno. Y tiene el objeto de disolver la matriz proteica responsable de la adherencia vitreomacular anómala. Otra indicación terapéutica descrita es la vitreolisis neumática, que consiste en inyectar en la cámara vítrea una pequeña burbuja de gas y posteriormente el paciente hará un tratamiento postural en decúbito prono para intentar que la burbuja de gas rompa la adherencia entre el vítreo y la mácula. El síndrome del párpado laxo se caracteriza por la laxitud de los párpados superiores, los cuales se vierten con extremada facilidad. Si bien también puede afectar y afecta a los párpados inferiores, en los cuales los signos no son una eversión, sino una ptosis, una caída del párpado inferior. Es debido sobre todo a la disminución de la elastina del tarso palpebral, y esto es debido al aumento de la actividad de las metaloproteinasas. Suele cursar con conjuntivitis papilar crónica. El paciente siente síntomas oculares inespecíficos. Es frecuente encontrar blefaroptosis. También es muy frecuente encontrar un descenso y verticalización en la posición de las pestañas del párpado superior, un ectropion del párpado inferior. El tiempo de ruptura lagrimal también se altera y existe una queratitis por exposición. Es frecuente que las cejas de estos pacientes sean muy pobladas y también puede ser frecuente encontrar hernias de la grasa orbitaria. En este síndrome existe una asociación significativa entre la facilidad para la eversión palpebral y la severidad del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Cuando estemos delante de este síndrome, debemos buscar 5 cosas en estos pacientes: la apnea obstructiva del sueño, el glaucoma, la neuropatía óptica isquémica no arterítica, el queratocono y la oclusión venosa retiniana. El tratamiento de este síndrome es quirúrgico. Otra afectación del sistema parasimpático es la pupila tónica. Se produce generalmente por una lesión en el ganglio ciliar, con regeneración mayor de las fibras acomodativas que de la luz, lo cual hace que tengan poca respuesta a la luz y mejora el estímulo acomodativo. Puede presentarse de forma aislada, entonces se habla de pupila de Addy. Puede presentarse asociado a disminución de los reflejos osteotendinosos, llamado síndrome de Addy, siendo en ambos casos generalmente unilateral, aunque se puede afectar el segundo ojo con una afectación aproximadamente incremental de un 4% al año. Cuando aparece de forma bilateral, hay que descartar siempre afectación neurológica sistémica, bien sea a nivel tipo polineuropatía o algún tipo de afectación sistémica que puede dar afectación neurológica. El síndrome o pupila de Addy es más frecuente en mujeres. No se conoce la etiología exacta, aunque posiblemente se habla de afectación postviral. Se caracteriza por la presencia de una pupila dilatada, con un reflejo pobre a la luz, con una respuesta, como hemos dicho, mejor al estímulo acomodativo al presentar un estímulo en visión próxima. Cuando se mira con la lámpara de hendidura se aprecia una parálisis sectorial del iris, y de la misma manera que en el síndrome de Horner establecido había una hipersensibilidad por denervación, en estos casos hay una hipersensibilidad por denervación parasimpática. Un colirio que en condiciones normales no estimularía el sistema parasimpático, como sería la pilocarpina muy diluida, 0,125%, produce un exceso de respuesta en estas pupilas alteradas. Como ya hemos comentado previamente, suele ser un trastorno benigno que suele afectar de forma inicial a un ojo, pero que a veces puede ser bilateral de forma secuencial, como hemos dicho, con un 4% al año. Dependiendo de qué neurona se afecte en el síndrome de Horner, ya sea la primera, segunda o tercera neurona, tendremos manifestaciones diferentes.
Cuando se afecta la primera neurona, tenemos un síndrome de Horner central. Si afecta el hipotálamo, como por ejemplo algún tumor, infarto o hemorragia, encontramos en el paciente un síndrome de Horner ipsilateral acompañado de hemiparesia o hipoestesia contralateral a la lesión. Si la lesión se localiza en el mesencéfalo dorsal, encontraremos en el paciente una combinación de síndrome de Horner ipsilateral con parálisis del cuarto nervio craneal contralateral, ya que recordemos que este se entrecruza al salir del tronco encefálico. Si la lesión se localiza en la protuberancia, encontraremos un síndrome de Horner ipsilateral con una parálisis del sexto nervio craneal, ya sea ipsilateral o bilateral. El síndrome de Horner central mayormente reconocido es el que ocurre en el marco de un síndrome medular lateral, principalmente por infarto y menos frecuentemente por desmielinización, que produce una constelación de síntomas llamados síndrome de Wallenberg. Este se caracteriza por un síndrome de Horner y una ataxia ipsilateral acompañado de hipoalgesia contralateral. Además, el paciente puede presentar nistagmus, debilidad facial, disfagia y vértigo. Cuando hay afectación de la segunda neurona, hablamos de un síndrome de Horner preganglionar, tomando como referencia el ganglio cervical superior a nivel de la bifurcación carotidia. Un estudio describió que el 25% de estos síndromes de Horner preganglionares podrían tener su etiología en una malignidad. Otro estudio reportó que el 28% tenía una etiología desconocida. Recordemos que los axones pasan cerca del ápex pulmonar, por lo que lesiones en la cavidad torácica superior pueden generar este síndrome. El ejemplo clásico es el tumor de Pancoast, un tumor en el ápex pulmonar que también podría generar dolor en el hombro ipsilateral. También podía tener una etiología traumática, como por ejemplo lesiones en el plexo braquial o un neumotórax, y también una causa iatrogénica por procedimientos quirúrgicos, ya sea colocación de vías centrales o cirugía de tiroides, entre otras. Cuando hay afectación de la tercera neurona, hablamos de un síndrome de Horner postganglionar. En la figura del centro y de la derecha observamos la relación que hay entre el plexo simpático con la arteria carótida interna, y dentro del seno cavernoso vemos cómo se une al sexto nervio craneal, viaja un pequeño trecho con este nervio y luego se une la primera división del trigémino para entrar entonces a la órbita. Una de las causas más comunes del síndrome de Horner postganglionar es la disección carotidia. Se describe que del 20 al 30% de los pacientes con disección carotidia suelen presentar un síndrome de Horner. Esto puede ser por un trauma o espontáneo. Lo que sucede es que hay una ruptura en la íntima de la pared vascular, lo que permite la entrada de sangre dentro de la pared, y esto va generando un estrechamiento del lumen vascular con oclusión de las ramas carotidias y a su vez un aumento del diámetro vascular, lo que genera un estiramiento y lesión del plexo simpático. Los pacientes suelen presentarse con un síndrome de Horner doloroso. El dolor puede ser en el cuello, en los ojos, en las orejas, en los dientes o en la cabeza, y pueden asociar otros hallazgos neurológicos. Otra causa del síndrome de Horner postganglionar puede ser una cefalea en racimos o cluster headaches. Se suele describir un síndrome de Horner agudo con los episodios de dolor, o puede ser crónico por episodios repetitivos. Una causa menos frecuente es un tumor en la base del cráneo, que puede asociar dolor o anestesia en las zonas inervadas por el quinto nervio craneal. Además, tenemos que lesiones del seno cavernoso, como por ejemplo un aneurisma en la carótida interna, pueden generar un Horner ipsilateral y además una parálisis del sexto nervio craneal por la relación anatómica tan estrecha que tienen dentro de este seno cavernoso.
Cuando estudiamos el síndrome de Horner en niños, es importante determinar si es congénito o adquirido. La mayoría de los congénitos suelen ser idiopáticos o por un trauma en el parto que usualmente va acompañado de una lesión en el plexo braquial, pero hay que descartar siempre un neuroblastoma intrauterino. Característicamente, los pacientes con Horner congénito suelen tener una heterocromía del iris, ya que la inervación simpática juega un rol muy importante en el desarrollo de los melanocitos del iris, por lo que el iris patológico va a ser más claro que el contralateral. Cuando un Horner es adquirido es importante estudiarlo bien, ya que más del 50% suelen asociar una patología letal. Es importante destacar que estos pacientes también pueden presentar heterocromía del iris si la lesión se genera antes de los 2 años de edad. A pesar de que el 70% de los Horners en niños son idiopáticos si se detectan durante el primer año de vida, siempre hay que descartar un neuroblastoma, ya que es una patología letal que empeora el pronóstico con el diagnóstico tardío. Habría que hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética que incluya cerebro, cuello y tórax con y sin contraste con catecolaminas en orina para descartar el neuroblastoma. En la imagen vemos dos pacientes pediátricos con Horner en el lado derecho, vemos la heterocromía del iris y además vemos en el lado contralateral un rubor que respeta la línea media, esto es el síndrome de Arlequín por inestabilidad vasomotora. El síndrome de la erosión corneal recurrente es una condición espontánea, crónica y recidivante de dolor ocular agudo, lagrimeo y fotofobia debido a una alteración epitelial. El dolor será de duración variable y típicamente al despertar. El intervalo entre el inicio de la lesión y la presentación de la sintomatología es variable. Dependiendo de la gravedad, la duración y la etiología subyacente, este síndrome puede tratarse médicamente y o quirúrgicamente, como veremos más tarde. En cuanto a la historia, Hansen en 1972 la describió por primera vez como una queratitis vesicular neurálgica intermitente, argumentando que un traumatismo previo era la causa. En 1900, Zilli describió la patología como un epitelio corneal irregular recubierto de puntos grises, y no fue hasta 1945 cuando Chandler categorizó el síndrome de la erosión corneal recurrente y lo dividió en las erosiones microformes y macroformes, que veremos luego durante la presentación. En cuanto a la epidemiología, el síndrome de la erosión corneal recurrente presenta una prevalencia no conocida. Lo que sí que se sabe es que afecta mayoritariamente a adultos entre 30 y 80 años, con una mayor prevalencia en la tercera y cuarta décadas de la vida. Algunos estudios muestran cierto predominio en el sexo femenino. Puede presentarse de forma bilateral y el manejo puede ser médico-quirúrgico, con una recurrencia, dependiendo de la técnica usada, entre un 14% y un 56% durante el primer año. La tasa de recurrencia es similar tanto se realice tratamiento quirúrgico como tratamiento médico. En cuanto a los factores de riesgo, se observa una mayor frecuencia de síndrome de la erosión corneal recurrente en pacientes que padecen síndrome del ojo seco, blefaritis, rosácea ocular, que son las imágenes que podemos observar aquí en la zona inferior derecha, es un caso de un paciente con rosácea ocular, y también la diabetes es un factor de riesgo para el síndrome de la erosión corneal recurrente. La etiología del síndrome de la erosión corneal recurrente es variable, aunque las causas más frecuentes son el traumatismo ocular, que representa prácticamente el 50% de los casos, aquí en la diapositiva podemos ver las principales causas de traumatismo, y la etiología degenerativa, que está causada por la distrofia de la membrana basal del epitelio corneal, que también se llama distrofia de Cogan o de map.fingerprint, y la comentaremos en la diapositiva a continuación. Dentro de las causas menos frecuentes destacan las erosiones recurrentes secundarias a distrofias corneales. Aquí podemos ver una lista de las diferentes distrofias existentes según la capa corneal afectada. También, dentro de las etiologías menos frecuentes, encontramos la queratopatía bullosa, el lagoftalmos nocturno, la cirugía refractiva o la disfunción de las glándulas de meibomio. La anamnesis y la historia clínica serán esenciales para discernir la etiología causante de este síndrome.
Como acabamos de comentar, una de las posibles etiologías del síndrome de la erosión corneal recurrente es la distrofia de Cogan. Esta fue descrita por el oftalmólogo estadounidense David Glendinning Cogan en 1964 y se trata de la distrofia corneal anterior más frecuente. En la mayoría de pacientes no hay antecedentes familiares y de hecho se considera una enfermedad esporádica, aunque sí que se han descrito ciertos casos de herencia. La afectación genética es autosómica dominante y hasta ahora se ha observado un predominio de las alteraciones en el gen del Transforming Growth Factor beta 1 y también en el brazo largo del cromosoma 5. Los factores de riesgo, teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, serán los antecedentes familiares y también la edad. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, se observa un aumento de láminas de la membrana basal que se extienden hacia el epitelio corneal. Estas se verán como mapas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Las células corneales, que inician su proceso de migración hacia la capa anterior del epitelio corneal, quedarán atrapadas en estas láminas, formando los quistes o los puntos, que son característicos de esta enfermedad y que también podemos ver en la imagen de la derecha. Las huellas dactilares, también características de la distrofia epitelial de Cogan, corresponderán a la membrana basal engrosada por todo este proceso. Las alteraciones de la membrana basal lo que harán es interferir en la adherencia de las células epiteliales a ella y por ello se presentarán las erosiones corneales recurrentes. La clínica, el diagnóstico y el tratamiento serán similares a los del síndrome de la erosión corneal recurrente, de forma que se irán explicando durante la presentación. La adhesión epitelial con la córnea subyacente está compuesta por hemidesmosomas, la lámina densa, la lámina lúcida y las fibrillas de anclaje, todas marcadas en rojo en la figura de la derecha, que constituyen los conocidos como complejos de adhesión. Estos complejos son los encargados de dar estabilidad al epitelio e impiden que éste desaparezca cuando se produce rozamiento con el párpado. Cuando se produce un defecto epitelial corneal, el estroma desnudo en el que se ha producido la lesión se recubre con fibronectina, proporcionándose una plataforma para que las células epiteliales viables adyacentes puedan migrar para cubrir la zona desnuda y proliferar hasta diferenciarse y formar células superficiales. Cuando las células basales del epitelio corneal migran para cubrir el defecto epitelial, pierden sus semidesmosomas, que restablecerán cuando se establezcan en la zona de la lesión. Por ello, el estado de la membrana basal en el momento de la lesión epitelial influenciará el resultado de la cicatrización epitelial. Es decir, si la membrana basal está también dañada, está involucrada en el daño, la migración de las células epiteliales y su adherencia al estroma subyacente se retrasará varias semanas, mientras que si la membrana basal está intacta, las células epiteliales migran y forman los complejos de adhesión en pocos días. En todo este proceso están implicadas diferentes moléculas, como son las metaloproteinasas, los hemidesmosomas, como ya hemos visto, y también diferentes moléculas de colágeno. Bien, ¿qué ocurre en pacientes con síndrome de la erosión corneal recurrente? A nivel fisiopatológico, pues bien, los pacientes con este síndrome presentan una elevada incidencia de la disfunción de las glándulas de meibomio y de acné rosácea, como ya hemos comentado. En relación con la primera patología, con la disfunción de las glándulas de meibomio, esta hará aumentar los niveles en la película lacrimal de diferentes moléculas que podemos observar aquí en la diapositiva. El aumento de las gelatinasas, es decir, de MMP2 y MMP9, producirá un aumento de la degradación de los complejos de adhesión epiteliales. El aumento de la interleucina 1 promoverá un ambiente inflamatorio que dificultará la correcta curación de la erosión corneal. Y el aumento de la lipasa bacteriana presente en la disfunción de las glándulas de meibomio producirá un aumento de la producción de ácidos grasos libres, cosa que puede interferir en la formación de los complejos de adhesión. A nivel ultraestructural, como podemos ver en la imagen inferior derecha, existe ausencia focal y anormalidades de la membrana basal, que puede presentar múltiples capas y estar doblada entre las células epiteliales. También observamos una ausencia de hemidesmosomas y una anormalidad de los hemidesmosomas presentes y también la pérdida de fibras de anclaje celular y finalmente alteraciones epiteliales, con células epiteliales corneales basales pálidas e hinchadas y en el epitelio sano observaremos pseudoquistes intraepiteliales con acumulación de detritos celulares amorfos, resultantes probablemente del atrapamiento del epitelio por la membrana basal aberrante.
Todo esto producirá una adhesión pobre del epitelio corneal a la membrana basal subyacente. Las erosiones se producirán durante la noche o al despertar del sueño por la mañana, es decir, al abrir los párpados. La apertura palpebral lo que hará será producir una fuerza de cizallamiento que será mayor que la fuerza de adherencia del epitelio corneal a su membrana basal, produciéndose por ello las erosiones corneales. En cuanto a la clínica de los pacientes con este síndrome, esta consistirá en episodios recidivantes. De hecho, el paciente explicará cuadros similares en las últimas semanas, meses o años, al despertar o durante el sueño, de erosiones corneales, que presentarán la siguiente sintomatología: dolor unilateral leve moderado al despertar, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, visión borrosa e incluso en ocasiones pérdida de agudeza visual y sensación de cuerpo extraño. Existe una clasificación de las erosiones corneales recurrentes en la que se diferencian dos tipos, como podemos ver en la tabla de la derecha. Las erosiones microformes suelen ser más pequeñas y presentan una sintomatología menor y que durará menos horas, pero ocurren muy frecuentemente, y este tipo se suele asociar a la distrofia de Cogan. Por otro lado, las erosiones macroformes pueden persistir durante varios días, son mayores en tamaño y la sintomatología también será más importante. Se suelen asociar con una historia de traumatismo. El diagnóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente consiste en la detección de una serie de signos clínicos que veremos a continuación. En la exploración con la lámpara de hendidura podemos detectar los siguientes signos que indican afectación epitelial. Los dividimos en aparentes, que veremos con un aumento de 10, que son las erosiones epiteliales francas con bordes epiteliales móviles, los pliegues del epitelio, microroturas epiteliales y edema epitelial, y las no aparentes, que podemos ver con un aumento de 20, que son típicas de la distrofia de Cogan y ya hemos comentado. La manera más fácil de localizar las lesiones epiteliales es realizando una tinción del epitelio corneal con fluoresceína. Observamos tenuemente una tinción inversa de la fluoresceína en las zonas en las que el epitelio no está bien adherido al estroma. Estas zonas se denominan zonas negras y se pueden observar marcadas con flecha en la figura 8. Cuando, a pesar de la exploración anteriormente descrita, hay sospecha pero no hay certeza de la existencia de epitelio no adherido, podemos usar una maniobra con una hemosteta para comprobar si hay deslizamiento epitelial con el contacto. Si el epitelio no está adherido, enseguida comprobaremos cómo se forma un pliegue entre el epitelio y el estroma, como podemos observar en la figura 9. Además de la identificación del epitelio afectado, realizamos una valoración de la superficie ocular atendiendo al daño del epitelio conjuntival y o corneal por sequedad con la tinción de verde de lisamina, al estado de la película lagrimal y una valoración del estado de las glándulas de meibomio, por lo que ya hemos comentado previamente. En la OCT, como se observa en la figura 10, existe un engrosamiento del epitelio en la zona afectada, múltiples roturas irregulares del epitelio y separación entre el epitelio y la membrana de Bowman. Bien, como podemos ver también en el gráfico de la derecha, hay 6 posibles áreas de afectación corneal: el área superior, inferior, nasal, temporal, el área central y una afectación generalizada de la córnea. La afectación del epitelio más frecuente en la síndrome de la erosión corneal recurrente es la afectación inferior de la córnea en un 70% de los casos. Sin embargo, se observan diferencias en la localización dependiendo del factor causal. El grupo traumático y el grupo de origen desconocido presentan afectación de la parte inferior en más de un 60% de los casos, mientras que en pacientes con una distrofia corneal o con cirugía refractiva previa, la localización es mucho más variada, afectando a cualquier parte de la córnea, incluso siendo a veces difusa por toda la superficie corneal. La erosión recurrente del epitelio corneal puede observarse también en el daño corneal autoinfligido, aunque se trata de una entidad más bien rara, en la queratitis por exposición, también como una recurrencia de una queratitis por herpes simple. No obstante, esta entidad se suele presentar con una historia de ulceración dendrítica, inicio gradual del dolor e infiltración estromal profunda. También debemos realizar diagnóstico diferencial con la queratitis neutropénica, que a diferencia del síndrome que presentamos nosotros, no presenta dolor, y finalmente también con el endurecimiento de la placa tarsal y los cuerpos extraños bajo la placa tarsal.
El tratamiento del síndrome de la erosión corneal recurrente generalmente progresa de manera escalonada y se puede dividir en opciones médicas que comentaremos ahora y quirúrgicas que comentaremos en la siguiente diapositiva. El tratamiento médico, en la mayoría de los casos para el episodio agudo, consiste en la colocación de una lente de contacto terapéutica de uso ininterrumpido durante días o incluso semanas, que protege la córnea afectada de la acción del barrido del párpado superior, proporciona alivio instantáneo del dolor, promueve la migración epitelial, la regeneración de la membrana basal y la adhesión epitelio-estromal. También daremos antibiótico tópico profiláctico, gotas lubricantes sin conservantes y cicloplégicos tópicos y analgésicos orales como AINES para controlar el dolor. El tratamiento para la prevención de las recurrencias consiste en la lubricación del ojo mediante gotas lubricantes sin conservantes, acompañadas de la aplicación nocturna de ungüentos lubricantes o salinos hipertónicos para disminuir así el estrés mecánico que produce el párpado sobre el epitelio corneal. Si los lubricantes no son suficientes, se pueden usar tetraciclinas por vía oral junto con corticoides tópicos. Este tratamiento está basado en la efectividad de ambos fármacos para la inhibición de las metaloproteinasas, que, como se ha comentado, desempeñan un papel en la patogénesis de esta enfermedad. En últimas opciones terapéuticas también se ha observado que el suero autólogo, la oclusión de los puntos lagrimales y el uso prolongado de lentes de contacto pueden ser útiles. El tratamiento quirúrgico va dirigido a los casos en los que, a pesar del tratamiento médico, la recurrencia de la enfermedad no permite una buena calidad de vida al paciente. Todas las maniobras intentan modificar, a través de una renovación o de una fibrosis, las estructuras de anclaje para conseguir una unión más fuerte entre el epitelio y el estroma corneal. Las micropunciones del estroma anterior producen pequeños leucomas corneales, por lo que no está indicada su aplicación cuando el epitelio corneal afectado se sitúa en el eje visual. Pueden realizarse bien con aguja fina o bien con láser de Jack. En la imagen podemos ver el ojo de un paciente tras micropunciones corneales. En la imagen A vemos el ojo inmediatamente después del tratamiento, observándose las burbujas entre el epitelio y el estroma, que demuestran la no adherencia entre ambas capas. En la imagen B observamos leucomas corneales residuales tras el tratamiento con micropunciones. En erosiones corneales que estén dentro del eje visual se puede realizar o bien desbridamiento epitelial, que el problema es que no se puede usar en monoterapia y habrá que combinarlo con otras técnicas como el alisamiento con una fresa de diamante o la queratectomía fototerapéutica con láser excimer, o la delaminación con alcohol del epitelio corneal, que no perfora ni altera la membrana de Bowman y por lo tanto tiene una baja incidencia de opacidad corneal. El injerto de membrana amniótica criopreservada también se puede considerar como tratamiento para defectos epiteliales persistentes refractarios a otros tratamientos. La membrana protege la córnea del barrido palpebral al mismo tiempo que fomenta la reepitelización gracias a que es rica en diversos factores de crecimiento, además de contener inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Bien, y ya para finalizar hablaremos del pronóstico del síndrome de la erosión corneal recurrente. En la mayoría de los casos no implica una alteración de la agudeza visual de manera definitiva, pero sí que puede llegar a alterar de manera notable la calidad de vida del paciente. Por ello, se debe educar a los pacientes sobre los signos y síntomas de las erosiones para que puedan buscar atención oftálmica cuando sea necesario. También se debe considerar el tratamiento profiláctico en pacientes con factores de riesgo para así minimizar las complicaciones a largo plazo y disminuir la posible necesidad de intervención quirúrgica. Pese a que los tratamientos conservadores pueden no ser suficientes y a veces es necesario realizar procedimientos más invasivos, con un diagnóstico y tratamiento oportunos y adecuados, el síndrome de la erosión corneal recurrente tiene un buen pronóstico. De esta patología hablaremos sobre su historia, la epidemiología, su patogenia, clínica, diagnóstico, pruebas complementarias y diagnóstico diferencial. Por otro lado, también comentaremos el tratamiento, seguimiento, pronóstico y finalmente destacaremos los puntos clave.
La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad con una herencia autosómica dominante caracterizada por la aparición de neoplasias. Entre las más frecuentes encontramos hemiangioblastomas de retina, carcinoma renal de células claras, hemiangioblastomas del sistema nervioso central, quistes en páncreas, riñón, hígado y finalmente epidídimo. Se trata de una alteración del gen von Hippel-Lindau, un gen supresor tumoral ubicado en el brazo corto del cromosoma 3 que posee una alta penetrancia. Este gen responde al modelo Two-Hits. Según este modelo, en los procesos cancerosos hereditarios debido a un gen supresor tumoral, los pacientes heredan del padre afectado el alelo mutado, mutación germinal, first hit, que les predispone a desarrollar el tumor. Pero se precisa una segunda mutación en el alelo normal, que procede del padre sano, mutación somática, second hit, para que el tumor aparezca. Solo cuando las dos copias de un gen supresor tumoral están inactivadas aparece la neoplasia. La alteración del alelo normal se produciría por mutaciones puntuales o por hipermetilación. La historia de esta enfermedad se puede remontar tan atrás como en el año 1904, cuando Eugen von Hippel, un oftalmólogo alemán, descubrió por primera vez los angiomas oculares. 20 años más tarde, en los años 1926 y 1927, Arvid Lindau asoció tales angiomas retinianos con los del sistema nervioso central y procesos viscerales. Pero no fue hasta el 1936 que se utilizó el término von Hippel-Lindau disease para describir estos cuadros. Ya en 1988 se logró localizar el gen VHL en el cromosoma 3 y 5 años más tarde, en el 1993, este fue clonado por primera vez. La enfermedad von Hippel-Lindau es una enfermedad de predisposición tumoral hereditaria con una incidencia de 1 de cada 36.000 recién nacidos. La prevalencia estimada en Europa es de aproximadamente de 1 a 9 cada 100.000. Las mutaciones de nuevo ocurren en aproximadamente el 20% de los casos. La penetrancia de la enfermedad es alta y más del 90% de los pacientes que albergan una mutación de VHL desarrollan síntomas clínicos antes de los 65 años. La enfermedad generalmente se manifiesta en la edad adulta joven. La edad media al momento del diagnóstico es de 26 años y predispone a los pacientes afectados al desarrollo de tumores benignos y malignos de diferentes sistemas orgánicos, incluyendo principalmente el sistema nervioso y los órganos internos. Debido a su rareza, los médicos a menudo no reconocen la enfermedad subyacente. Por lo tanto, el retraso en el diagnóstico es un tema relevante ya que impide la implementación de un programa de cribado profiláctico que mejoraría notablemente la mediana de supervivencia general más allá de los 50 años. El gen VHL es relativamente pequeño y está compuesto por 854 nucleótidos, en 3 exones que codifican por la proteína VHL, PVHL. Ampliamente expresado en las células de todo el cuerpo, PVHL afecta múltiples vías reguladoras que incluyen la transcripción, la apoptosis y la formación de matriz extracelular. La función más crítica de PVHL es su papel en la respuesta adaptativa a condiciones hipóxicas. A niveles normales de oxígeno tisular, PVHL forma un complejo de VHL con elongina B, elongina C, culina 2 y RBX1. Este complejo es responsable de iniciar la degradación mediada por ubiquitina de los factores inducibles por hipoxia, incluidos HID1A, HIF2A y HIF3A. Por el contrario, en condiciones hipóxicas hay una estabilización de las subunidades de HIFA.
Estas se acumulan y migran al núcleo donde se unen con HIFB, lo que resulta en la activación de genes inducibles por hipoxia. Estos incluyen factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, factor de crecimiento derivado de plaquetas B, PDGF-beta, eritropoyetina, factor de crecimiento transformante alfa, TGF-alfa, receptor del factor de crecimiento epidérmico, transportador de glucosa 1 y cientos de otros genes regulados por el eje HIF. La mutación en VHL da como resultados un estado de pseudohipoxia con HIF elevado y activación subsiguiente de genes dependientes de HIF, que a su vez regulan positivamente la angiogénesis, aumentan la proliferación celular y desplazan el metabolismo hacia la glucólisis. Se caracteriza por hemiangioblastomas del cerebro, médula espinal y retina, quistes renales y carcinoma de células renales, feocromocitoma y paraganglioma, quistes pancreáticos y tumores neuroendocrinos, tumores del saco endolinfático y quistes del epidídimo y del ligamento ancho. Se produce cierto agrupamiento de tumores, lo que da lugar a la designación de fenotipos específicos del síndrome de VHL. La edad fue el único predictor del número de órganos afectados. Haciendo referencia a la clínica, se puede observar que el aumento del crecimiento se asoció con el sexo masculino, tumores sintomáticos y quistes asociados con hemangioblastoma. Los hemangioblastomas del sistema nervioso central siguen siendo la principal causa de muerte, aunque la supervivencia relacionada con el VHL ha mejorado a lo largo de los años. El hemangioblastoma del sistema nervioso central es la lesión prototípica del síndrome de von Hippel-Lindau. Son frecuentes los tumores múltiples del sistema nervioso central que se producen de forma sincrónica o metacrónica. Aproximadamente el 80% se desarrolla en el cerebro y el 20% en la médula espinal. Los hemangiomas de nervios periféricos pueden ser una manifestación rara. Los hemangioblastomas oscilan entre periodos de crecimiento y estabilidad, generalmente son de crecimiento lento, pero en ocasiones incluyen quistes de rápido crecimiento que producen hidrocefalia con papiledema. Algunos hemangioblastomas no causan síntomas y solo se descubren mediante técnicas de imagen. Los hemangioblastomas cerebrales se producen dentro del cerebro. La gran mayoría son infratentoriales, principalmente en los hemisferios cerebelosos. Los síntomas clínicos dependen del sitio del tumor. En los tumores infratentoriales predominan el dolor de cabeza, los vómitos y las alteraciones de la marcha o la ataxia. Los hemiangioblastomas espinales, por otro lado, generalmente son intradurales. Ocurren con mayor frecuencia en las regiones cervical-torácica. Los hemangioblastomas espinales suelen presentarse con dolor. La pérdida sensorial y motora se puede desarrollar con la compresión del cordón. Finalmente, en la figura se observa un hemangioblastoma en la cara inferior del hemisferio cerebeloso derecho en una mujer de 47 años con enfermedad de von Hippel-Lindau. Aproximadamente el 70% de los individuos afectados presentan angiomas retinianos. Se trata de tumores benignos, los cuales se localizan con mayor frecuencia en la periferia temporal de la retina. Se presentan con frecuencia de forma múltiple y bilateral. La expresión de niveles elevados de VEGF en estos tumores provoca hipervascularización, fuga vascular y, finalmente, desprendimiento de retina. Se recomienda el cribado anual mediante fundoscopia y, si es necesario, angiografía de fluorescencia para los pacientes con von Hippel-Lindau a partir del año de edad. Se recomienda el tratamiento temprano de las lesiones asintomáticas. La coagulación con láser o la crioterapia pueden controlar la mayoría de los hemangioblastomas de retina periféricos.
Cabe destacar que pueden ser asintomáticos y pueden detectarse en una oftalmoscopia de rutina. Pueden presentarse con un defecto del campo visual o una pérdida de la actividad visual como resultado del desprendimiento de retina, exudación o hemorragia. Con un cribado regular y un tratamiento temprano de las lesiones detectadas, el pronóstico visual para los pacientes con von Hippel-Lindau es en general bueno. Los tumores más grandes se pueden tratar mediante vitrectomía. Los hemangioblastomas del disco óptico deben controlarse sin tratamiento. Es importante destacar que en la figura se observan dos fotografías distintas. La primera demuestra un fondo de ojo del ojo izquierdo con hemangioblastoma de retina capilar con un vaso arterial de alimentación prominente y vena de drenaje dilatada. Por otro lado, la imagen B muestra una angiografía de fluoresceína con ávida hiperfluoresceína dentro del hemangioblastoma. El hemangioblastoma de retina se origina como una masa dentro de la retina interna, que manifiesta un engrosamiento hiperreflectante de estas capas en la tomografía de coherencia óptica, OCT, y puede desplazar las capas externas de la retina al aumentar de tamaño. El hemangioblastoma de retina puede surgir en asociación con el disco óptico, designado como hemangioblastoma de retina yuxtapapilar o epipapilar, o dentro de la retina en cualquier otro lugar, designado como hemangioblastoma de retina extrapapilar. En primer lugar, el hemangioblastoma de retina yuxtapapilar tiene características más sutiles, a veces apareciendo solo como una plenitud localizada de la retina interna en el borde del borde neural. Vasos de alimentación y drenaje generalmente ausentes en estas lesiones. Finalmente, la angiofluoresceína permite una visualización rápida de la tinción hiperfluorescente y las fugas asociadas. El hemangioblastoma de retina extrapapilar comienza como un pequeño punto intrarretiniano rojo o gris. Mide menos de unos pocos cientos de micrones de diámetro. Tiene una apariencia oftalmoscópica similar a un microneurisma o hemorragia intrarretiniana punteada. La angiografía fluoresceínica, particularmente con el uso de imágenes de campos amplios, es un medio sensible para identificar estas lesiones, que exhiben hiperfluorescencia temprana y tardía. Es solo con el aumento de tamaño que el hemangioblastoma de retina extrapapilar muestra características prototípicas más distintivas, como el aumento de la nodularidad. En la figura podemos observar en la imagen presenta la presencia de un hemangioblastoma retiniano yuxtapapilar responsable de una exudación macular grave. Por otro lado, en la imagen B se observa una exploración a través del cuerpo del tumor, el cual ilustra el grado de engrosamiento de la retina y la ubicación de la lesión en la retina interna. Los criterios de diagnóstico actuales para la síndrome de von Hippel-Lindau a menudo incluyen hallazgos tanto genéticos como clínicos. Se pueden usar varias pruebas para establecer el diagnóstico y determinar la extensión de las manifestaciones clínicas, ya sea como la resonancia magnética del cerebro y la médula espinal, fundoscopia, examen de ultrasonido, resonancia magnética del abdomen y metabolitos de catecolaminas en sangre, orina para establecer el diagnóstico clínico. Actualmente, las siguientes manifestaciones se incluyen en los criterios de diagnóstico clínico. Un caso simple, es decir, un individuo sin antecedentes familiares conocidos de síndrome de von Hippel-Lindau, que se presenta con dos o más lesiones características. Pueden ser dos o más hemangioblastomas de la retina, la columna vertebral o el cerebro, o un solo hemangioblastoma en asociación con una manifestación visceral, por ejemplo, múltiples quistes renales o pancreáticos, carcinoma de células renales, feocromocitomas suprarrenales o extrarrenales, y con menos frecuencia,
tumores del saco endolinfático, cistoadenomas papilares del epidídimo o del ligamento ancho o tumores neuroendocrinos del páncreas. También puede ser un individuo con antecedentes familiares del síndrome de von Hippel-Lindau en el que está presente una o más de las siguientes manifestaciones del síndrome: angioma de retina, hemangioblastoma espinal o cerebeloso, feocromocitoma suprarrenal o extrarrenal, carcinoma de células renales y múltiples lesiones renales y pancreáticas. En la mayoría de las veces, 80%, la enfermedad de von Hippel-Lindau se hereda de un progenitor. En el resto de los casos, 20% se trata de una mutación que ocurre por primera vez como una mutación de novo. El diagnóstico puede establecerse por la presencia de un único tumor típico, por ejemplo, hemangioblastoma retiniano o del sistema nervioso central, o el carcinoma de células renales, y una historia familiar positiva de von Hippel-Lindau. Y si no hay historia familiar, sobre un 20% de novo, son necesarios tumores múltiples para el diagnóstico. En las pruebas de laboratorio, bioquímica, el hemograma completo, la determinación en orina de metabolitos de catecolaminas, el análisis de orina y la citología de orina pueden ser indicativos de policitemia, feocromocitoma, anomalías renales y carcinoma de células renales. El feocromocitoma se diagnosticará por determinación periódica de catecolaminas en orina, los hemangiomas retinianos por oftalmoscopia indirecta. Los estudios de imagen pueden ser utilizados para detectar tumores del sistema nervioso central, feocromocitoma, tumores del saco endolinfático, tumores renales y quistes pancreáticos. Los hemangioblastomas del sistema nervioso central se diagnosticarán por resonancia magnética nuclear, con contraste y estudio angiográfico. El carcinoma renal y los quistes pancreáticos y hepáticos por tomografía computerizada y el cistadenoma del epidídimo por ecografía. En cuanto al tumor del saco endolinfático, los pacientes al diagnóstico deben ser estudiados detenidamente por un otorrinolaringólogo con estudios audiométricos, potenciales evocados auditivos y resonancia magnética del peñasco del temporal. La enfermedad de von Hippel-Lindau se puede diagnosticar utilizando los criterios clínicos anteriores, que requiere la realización de pruebas de bioquímica y de imagen o bien mediante las pruebas genéticas moleculares del gen de von Hippel-Lindau. La prueba genética de la enfermedad de von Hippel-Lindau consiste en un análisis para detectar mutaciones en el gen MEN1 en el ADN extraído de una muestra de sangre. La probabilidad de encontrar una mutación en una persona con las manifestaciones clínicas típicas de VHL es muy alta. El 72% de las mutaciones se detectan por secuenciación y el 28% se detectan mediante métodos moleculares que detectan deleciones. Si se identifica una mutación en el gen VHL en una persona con von Hippel-Lindau, se puede ofrecer la prueba a los familiares cercanos para comprobar si tienen o no la misma mutación en el gen. La identificación de los individuos portadores de la mutación en el gen von Hippel-Lindau y la vigilancia de las personas que tienen síndrome de von Hippel-Lindau incluyen el seguimiento mediante pruebas bioquímicas y de imagen de evaluación por el oftalmólogo y el otorrino. Además, secuenciación confirma el diagnóstico clínico y permite identificar a los familiares asintomáticos. Debe realizarse en los casos índice y en sus familiares directos. Las mutaciones en el gen de la enfermedad de von Hippel-Lindau se detectan en el 80% de las familias afectadas. Hasta la fecha se han descrito más de 500 mutaciones. Con mayor frecuencia se identifican mutaciones puntuales, especialmente en el exón 3, en los nucleótidos 712 o 713, que resultan
en la sustitución de la arginina por triptófano o glutamina en el codón 23.820-34-35. Este tipo de mutación se asocia a un riesgo para desarrollar feocromocitoma del 62%. El diagnóstico diferencial del síndrome de von Hippel-Lindau incluye varios tumores asociados a síndrome de von Hippel-Lindau vistos aisladamente. Y por lo tanto, como se ha asociado con numerosos tumores aislados, el diagnóstico diferencial tiene que incluir hemangioblastima retinal, carcinoma de células renales, hemangioblastomas cavernosos del sistema nervioso central, enfermedad de Meniere y síndrome de Birt-Hogg-Dubh. Los pacientes con feocromocitoma y sin antecedentes del síndrome de von Hippel-Lindau pueden presentar neoplasias endocrina múltiple tipo 2, síndrome de paranglioma, feocromocitoma hereditario asociados a mutaciones de la subunidad succinato deshidrogenasa o neurofibromatosis tipo 1. Esas enfermedades son causadas por una mutación en un gen separado von Hippel-Lindau. La enfermedad de Meniere es otra enfermedad que se presenta de forma similar a los tumores del saco endolinfático. El carcinoma de células renales puede ser causado por leiomiomatosis hereditaria y cáncer de células renales. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad sistémica con una heterogeneidad interindividual pronunciada. La atención médica y el tratamiento continuos de los pacientes con von Hippel-Lindau es un desafío duradero que se aborda mejor de manera interdisciplinaria. El trabajo en equipo activo de los diversos especialistas médicos y quirúrgicos es fundamental. El tratamiento primario de todos los tumores relacionados con von Hippel-Lindau es local, es decir, resección quirúrgica, ablación por radiofrecuencia, radioterapia, etc. No obstante, en algunos pacientes el tratamiento sistémico puede ser una opción, casos de progresión, tumores inoperables o previamente irradiados. Los inhibidores de VEGF parecen ser una opción razonable en la mayoría de los tumores. Se encuentran altos niveles de VEGF en hemangioblastomas y se ha planteado la hipótesis de que el bloqueo de la vía de VEGF podría provocar la interrupción de la angiogénesis tumoral y en consecuencia la regresión del tumor. No obstante, existe heterogeneidad en la respuesta tumoral según la localización. Elevada respuesta en carcinoma de células claras de riñón. Algunos informes de casos sugieren la eficacia de sunitinib en feocromocitoma. Nos enfocamos en las manifestaciones oftalmológicas, en este caso en el hemangioblastoma de retina. Se recomienda el tratamiento prospectivo de los angiomas de retina, pero no del nervio óptico, para evitar la ceguera, aunque la regresión espontánea haya ocurrido. La angiografía de fluoresceína de campo ultralargo puede ser útil en la evaluación y manejo de hemangioblastoma de retina. Esta técnica parece detectar más hemangioblastomas que la oftalmoscopia y la angiografía convencional. Las modalidades terapéuticas usadas para tratar los hemangioblastomas retinianos incluyen diatermia, xenon, láser y criocoagulación, con grados variables de suceso dependiendo de la localización, tamaño y número de lesiones. Se han identificado tumores recurrentes después de varios años, pero algunos pueden ser nuevos tumores en el mismo área y no enfermedad recurrente. La radioterapia de haz externo se ha mostrado útil cuando la terapia estándar no ha prevenido la progresión. En reportes individuales, la resección quirúrgica temprana y el tratamiento intravítreo con bevacizumab y propanolol se han considerado seguros y efectivos. No hay evidencia que soporte el uso de sunitinib en el manejo de los retinoblastomas. El seguimiento se basa en 5 pilares fundamentales. Prevención de complicaciones secundarias.
Consiste en la detección temprana y extirpación de tumores para prevenir, minimizar déficits secundarios como pérdida de audición, pérdida de visión, síntomas neurológicos y la necesidad de terapia de reemplazo renal. También se basa en la vigilancia. Para las personas con síndrome de von Hippel-Lindau, aquellas con una variante patógena de von Hippel-Lindau y familiares en riesgo de estado genético desconocido. A partir de un año de edad, evaluación anual de síntomas neurológicos, problemas de visión y alteraciones de la audición, control anual de la presión arterial, evaluación oftalmológica anual. A partir de los 5 años, plasma anual y orina de 24 horas para metanefrinas fraccionadas. Evaluación de audiología cada 2 o 3 años. Resonancia magnética de corte fino con contraste del conducto auditivo interno en pacientes con infecciones repetidas del oído. A partir de los 16 años, ecografía abdominal anual. Imagen de resonancia magnética del abdomen y resonancia magnética del cerebro y la columna vertebral total cada 2 años. Agentes y circunstancias a evitar. Los productos de tabaco deben evitarse ya que se consideran un factor de riesgo de cáncer de riñón. Deben evitarse los productos químicos y las toxinas industriales que se sabe que afectan a los órganos afectados por von Hippel-Lindau. Se debe evitar los deportes de contacto si hay lesiones suprarrenales o pancreáticas. Evaluación de familiares en riesgo. Si se conoce la variante patógena en una familia, se puede utilizar pruebas genéticas moleculares para aclarar el estado genético de los familiares en riesgo, para eliminar la necesidad de vigilancia de los miembros de la familia que no han heredado la variante patógena. Consejo genético. El síndrome de von Hippel-Lindau se hereda de forma autosómica dominante. Aproximadamente el 80% de las personas con síndrome de von Hippel-Lindau tienen un progenitor afectado y aproximadamente el 20% tienen síndrome de von Hippel-Lindau como resultado de una variante patógena de novo. Se ha descrito el mosaicismo parental. Se desconoce la incidencia. La descendencia de un individuo con síndrome de von Hippel-Lindau tiene un riesgo del 50% de heredar la variante patógena de von Hippel-Lindau. La prueba prenatal para un embarazo en riesgo es posible si la variante patógena se ha identificado en un miembro de la familia. El pronóstico depende de la aparición de tumores múltiples. El carcinoma de células renales y los hemangioblastomas del sistema nervioso central son las principales causas de muerte. La esperanza de vida media estimada es de 50 años. Un seguimiento regular, una detección precoz y el manejo de los tumores reducen la morbilidad y la mortalidad. El pronóstico de los pacientes que presentan la enfermedad de von Hippel-Lindau está directamente relacionado con el conocimiento de los antecedentes genéticos familiares y con la frecuencia de exámenes periódicos, ya que cerca de un 97% de los casos cuentan con antecedentes familiares conocidos. Es posible establecer un diagnóstico temprano que se basa en el historial genético familiar. Para finalizar, nos gustaría destacar nuestros puntos clave. La enfermedad de von Hippel-Lindau tiene herencia autosómica dominante y se caracteriza por la aparición de neoplasias. Es una enfermedad infrecuente con una prevalencia de 1 a 9 casos por 100.000 habitantes. Es debida a una alteración del gen VHL, que tiene un papel importante en la respuesta adaptativa a condiciones hipóxicas. Esta alteración responde al modelo Tue-Heds. La clínica oftalmológica de esta enfermedad se caracteriza por angiomas retinianos. Los criterios de diagnóstico incluyen hallazgos tanto genéticos como clínicos. Con un cribado regular y un tratamiento temprano de las lesiones detectadas, el pronóstico visual para los pacientes con von Hippel-Lindau es en general bueno. Se debe realizar un seguimiento estricto de los pacientes para prevenir complicaciones.
se recomienda la evaluación de los familiares en riesgo de modo a eliminar la necesidad de vigilancia de los miembros de la familia no portadores de la variante patógena. El pronóstico depende de la aparición de tumores múltiples, la edad, superior a 50 años, y los antecedentes familiares. Finalmente, el seguimiento regular, la detección precoz y el manejo de los tumores reducen la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Con esto nos gustaría concluir la presentación y a continuación nos dejamos con la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención. El síndrome de Horner central mayormente reconocido es el que ocurre en el marco de un síndrome medular lateral, principalmente por infarto y menos frecuentemente por desmielinización, que produce una constelación de síntomas llamados síndrome de Wallenberg. Este se caracteriza por un síndrome de Horner y una ataxia ipsilateral acompañado de hipoalgesia contralateral. Además, el paciente puede presentar nistagmus, debilidad facial, disfagia y vértigo. El síndrome pseudosfoliativo se caracteriza por la presencia de un material blanquecino en diversas estructuras del segmento anterior del ojo, especialmente a nivel de la pupila y de la cápsula anterior del cristalino, originando una catarata. En una proporción variable de casos existe una elevación de la presión intraocular, apareciendo lo que se denomina glaucoma pseudosfoliativo. Al igual que ocurre con el glaucoma de ángulo abierto, la prevalencia de este síndrome va aumentando con la edad, siendo muy rara su aparición en personas de edad inferior a los 50 años. Esta es una enfermedad genética compleja, la cual no tiene un patrón de herencia clara conocido. Sí que se conoce un gen, que es el que principalmente está involucrado, es el llamado LOXL1, lisil oxidasa 1, que es un prerequisito indispensable pero insuficiente para que se desarrolle este síndrome, ya que depende también de la presencia de ciertos factores ambientales como la hipoxia, el estrés exudativo, las radiaciones ultravioletas, las citoquinas, etc. El gen LOLXL1 es un gen clave en el proceso llamado elastogénesis, la formación y homeostasis de las fibras elásticas. Es fundamental para el mantenimiento de las fibras elásticas de todo el cuerpo, útero, corazón, pulmones, etc. Al haber una mutación en este gen, se produce una alteración en la formación y agregación de las microfibrillas elásticas. El acúmulo de estas microfibrillas anormales, muy resistentes, se agregan y precipitan formando el material exfoliativo. Los depósitos blanquecinos se observan sobre todo en el borde de la pupila y en la cápsula anterior del cristalino, siguiendo dos anillos concéntricos característicos que corresponderían a las dos posiciones pupilares, en miosis o cierre pupilar y en midriasis o apertura pupilar. Este material pseudosfoliativo depositado no es exclusivo del globo ocular, sino que también se ha encontrado en otras zonas del cuerpo, como son las meninges, el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón y la piel, sin que se asocie con un incremento de la mortalidad, aunque sí de la morbilidad, ya que puede asociarse a aneurisma aórtico y enfermedades cardiovasculares en general. La sustancia blanquecina también se acumula en la malla trabecular o sistemas de drenaje del humor acuoso, que es el líquido interno ocular. Por otro lado, esta malla trabecular también se halla más pigmentada, con lo cual se frena aún más la salida de humor acuoso del ojo. Por lo tanto, se alcanzan presiones muy elevadas en este síndrome. Por otro lado, el diagnóstico del glaucoma pseudosfoliativo se realizará con las mismas exploraciones que el resto de glaucomas, es decir, la medida de presión intraocular, la observación del nervio óptico y la observación en la lámpara de hendidura de las alteraciones características de depósitos blanquecinos asociados a este síndrome. El factor desencadenante inicial es un aumento del estrés celular
simultáneo a una disminución de los factores citoprotectores. Esto causa un estado proinflamatorio celular crónico que de hecho es la antesala de muchas patologías fibróticas y neurodegenerativas. Por un lado, el depósito de material exfoliativo en la malla trabecular causa un estado de hipertensión ocular y por otro lado, el aumento del estrés celular y la disminución de factores protectores celulares causan una mayor vulnerabilidad de la lámina cribosa y de las fibras del nervio óptico. Por ello, en el síndrome pseudosfoliativo se produce un glaucoma de gran severidad. Como hemos comentado, además de la base genética por alteraciones del gen LOXL1, deben interactuar unos factores ambientales. Se ha visto que la frecuencia de este síndrome aumenta en matrimonios y también al aumentar la latitud, es decir, al alejarse del Ecuador. Un país con gran prevalencia de este síndrome es Escandinavia. En nuestro país se encuentra más frecuentemente en Galicia, donde es la forma principal de glaucoma, a diferencia de otras comunidades. Otros factores ambientales asociados son las temperaturas frías, la mayor exposición a radiaciones ultravioletas y el café. Se ha visto que el consumo diario de más de 3 tazas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad en un 66% a través de una elevación de los niveles de homocisteína que causaría una alteración de las metaloproteinasas de la malla trabecular. Los escandinavos, por lo tanto, es una población de gran riesgo de desarrollo del síndrome pseudosfoliativo, ya que cumplen todos estos criterios. Además de la base genética e historia familiar positiva, se ven ampliamente expuestos al frío, a la exposición ultravioleta, viven en un país con gran latitud respecto al Ecuador, altitud, y son los mayores consumidores de café del mundo. Por lo tanto, la historia natural del síndrome pseudosfoliativo sería que en pacientes con un sustrato genético adecuado, la interacción con factores ambientales como las radiaciones ultravioletas, la menor temperatura, la localización geográfica, etc., promovería la aparición de este síndrome en una fase preclínica inicial y poco a poco daría lugar a la aparición de estos depósitos en las estructuras oculares y sistémicas que ya podrían ser visualizadas clínicamente y que progresivamente darían lugar a las alteraciones oculares típicas de este síndrome, sobre todo la catarata y el glaucoma, y progresivamente conducirían a una alteración de la función visual. El tratamiento de las manifestaciones oculares de este síndrome es complejo, ya que suelen ser pacientes resistentes al tratamiento médico, dadas las altas presiones que se alcanzan. Generalmente se requiere un tratamiento quirúrgico de la catarata y del glaucoma del paciente. En ocasiones se realizan cirugías combinadas de catarata y de glaucoma que no están exentas de complicaciones, ya que puede haber una mayor debilidad tisular y pueden producirse complicaciones como la luxación de la lente intraocular. En conclusión, podemos decir que el síndrome pseudosfoliativo causa el depósito de microfibrillas de elastina en forma de microescamas en ciertas estructuras oculares, causando el desarrollo de cataratas y en ciertos casos también glaucoma. Este síndrome tiene una base genética, pero requiere la interacción con factores ambientales que son de tipo geográfico, ambiental y dietético, entre otros. El glaucoma pseudosfoliativo es un tipo de glaucoma severo que alcanza elevadas presiones intraoculares y daño intenso al nervio óptico. El tratamiento suele ser quirúrgico y no está exento de posibles complicaciones derivadas de la debilidad tisular causada por dicho síndrome.